ambiente tan hermoso de esta mañana. Así que voy a tomar unos segunditos para... Obviamente hay que seguir lo que el Espíritu dicta. Así que... Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está durmiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está durmiendo, alguien tiene que profetizar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Espíritu de Dios, por habernos traído esta gracia, para adorarte, para glorificarte, para darte todo honor, toda gloria y toda honra. Gracias, Padre, porque tu presencia está en este lugar, porque desde temprano te estás manifestando en esta tu casa, Padre. Te pedimos ahora, Padre Santo, que sea tu palabra, mi Señor, saliendo de mi boca, Padre. Que seas tú hablando y que yo no añada ni quite nada al mensaje que tú quieres traer en esta mañana, Padre Santo. Que sea yo en esta hora, Padre Santo, como voz de trompeta, Padre, dando lo que tú quieres hablar al pueblo. Y seas tú, Padre, trabajando, mi Señor, trabajando y dando forma, moldeando a cada uno de los corazones receptivos en esta mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar la palabra que se encuentra en Números 26:11. Yo la voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Y luego vamos a pasar a Primera de Crónicas 9, del 19 al 34. Cuando lo encuentren me dicen amén. Números 26:11, traducción lenguaje actual. Solo los hijos de Coré permanecieron vivos. Y la versión Reina Valera dice: mas los hijos de Coré no perecieron. Primera de Crónicas 9, del 19 al 34 nos dice: Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados, por el orden de sus linajes en sus vidas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días, según su turno, para estar con ellos. Por
porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se medían por cuenta y por cuenta se sacaban, y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y sus hermanos tenían a su cargo los panes para la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familia de los levitas, de los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familia de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y primeramente leímos que solo los hijos de Coré permanecieron vivos. Cuando Dios me da esta palabra, me la muestra en un sueño y se lo comentaba a la pastora, porque me muestra a otra pastora de otra iglesia que conocemos orando por su casa y pidiendo que sus hijos espirituales no fueran hijos de desobediencia como los hijos de espíritu de Coré, sino que fueran como los hijos naturales de Coré, moldeables y que fueran con un corazón que delante de Dios fuera recto. Y recuerdo que en el sueño, y lo dije en realidad, cuando me tocó preparar el mensaje, le dije, pero es que escuchamos salmo de los hijos de Coré, pero usualmente no se habla de los hijos de Coré. Usualmente no hay mucho de los hijos de Coré. Pero Dios me dijo, es que el mensaje que te voy a dar es la razón por la cual yo salvé a los hijos de Coré, que eran unos niños. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ellos entraron a la tierra prometida. Y dice la palabra que todos habían muerto y que solo Josué y Caleb con los niños que pensaban que iban a servir de botín. O sea, sus propios padres pensaban que iban a entrar a la tierra y que donde estaban los gigantes primero iban a matar a los niños y después iban a matarlos a ellos. A ese punto llegaba el pueblo. Así que para poder hablar de los hijos de Coré, tenemos que hablar del padre, que era Coré. Y Coré era primo de Moisés, de Aarón y de Miriam. Era levita. Y establece la palabra que los levitas, en este caso eran de la descendencia de Coat. Los levitas al Señor, cuando ocurre la destrucción de Coré, que voy a hablar más adelante, el Señor había determinado que la tribu de Leví era la que estaba separada, la única que no iba a recibir herencia física, o sea, no se les iba a dar una tierra, un terreno, un lugar donde vivir, porque ellos eran separados para el servicio de Dios y ellos eran los encargados de mover el tabernáculo y de trabajar con cada uno de los instrumentos que estaban allí. En particular, la tribu de Coat venía después de Aarón y de sus hijos en el servicio. O sea, si Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos habían sido constituidos como sumo sacerdote por descendencia, era como decir actualmente que Aarón venía siendo un pastor, sus hijos los copastores, y el que le seguía, esa era la tribu donde pertenecía
posible que Dios se les revele solamente a ellos, que ellos mismos se estaban poniendo sobre el pueblo. Pero Coré no buscó, y escúchenme bien, ministerios, Coré no buscó a cualquier persona para ponerlo en contra de ellos. Coré buscó 250 líderes. Líderes con sus familias. O sea, él no buscó, como diríamos por ahí, a Juan del pueblo. No, él se buscó una Mariceli, una Eliané, para ponerlos en contra de aquellos que Dios había escogido. Y Dios me ministraba, gracias Mariceli, porque lo dijiste casi dentro. Dios me decía, él buscó líderes, porque Moisés y Aarón eran la amenaza. Porque si ven, no atacó a Miriam, que era la adoradora. Buscó a los que estaban delante de la presencia de Dios, los que Dios escuchaba, los que Dios hablaba, cuyo rostro resplandecía, los que fueron ungidos. A eso él atacó. Porque el enemigo, cuando se levanta en la propia familia, se levanta desde adentro. Como les dije, eran primos. Pero Coré se dejó llevar por el orgullo, se dejó llevar por la envidia, y no le fue suficiente el trabajo que tenía en la casa de Dios. O sea, él era el que tenía, por poner un ejemplo, que asegurarse que la parte del exterior estuviera en orden, porque acuérdense que él no era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Pero él tenía el privilegio que no todos tenían, porque no todos podían estar en el tabernáculo. No todos podían trabajar con los instrumentos, porque eran instrumentos sagrados. Entonces, a él no le bastó con lo que Dios depositó en él. Él quería el pastorado. Él quería estar arriba. Pero no era porque Dios lo escogiera, era porque él quería que todos lo vieran. Y si 250 personas, 250 líderes recibieron, gracias a Dios que la congregación no lo escuchó, porque no estuviéramos aquí. Porque con 250 más, Coré, Datán y Abiram, Dios quería destruir la congregación completa y dejar solamente a Moisés y a Aarón. Pero hubo alguien que me dio misericordia. Hubo alguien que se arrodilló y dijo, no, por unos pocos tú vas a destruir al pueblo. Y yo en ese momento pensaba que tal vez no solamente por Moisés, sino por lo que le había dicho a Abraham, el Señor no destruyó ni a los hijos de Coré ni a la congregación, porque Génesis 18:25, traducción lenguaje actual, nos dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como el impío, y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿cómo ha de hacer lo que es justo? ¿Cómo no ha de hacer lo que es justo? El juez de toda la tierra. Y en este momento estamos viendo en la historia de Coré, Dios estaba actuando como juez. Porque no solamente se habían ido en contra de sus ungidos, sino que estaban diciendo, Dios no te llamó, o sea, estaban poniendo como mentiroso a Dios, el mismo Dios que los había sacado de allí. Entonces, ¿dónde entran estos niños? En que ellos tenían que escuchar una y otra vez cómo Coré llegaba a su casa, cómo insultaba a Moisés, cómo insultaba a Aarón, cómo él decía todo lo que había en su corazón, porque recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que había dentro de él, todo lo que había dentro de él. Y estos niños hicieron lo que es el tema de esta mañana: establecieron límites. Mientras Coré estaba abriendo sus oídos a lo que le susurraba el enemigo, a las cosas negativas, no, ese no lo llamó Dios, no, eso es mentira.
mira que él puede escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo va a ser que solamente era y tú? Porque si vemos la palabra, él dice, todos fuimos sacados y todos fuimos santificados por Dios. ¿Cómo es posible que solamente le hable a ustedes? Así que si vemos la palabra, esta rebelión de Coré no se parece a lo que ocurrió en el cielo. Cuando Satanás se levantó, por los que le seguían fueron desechados del cielo. Sin embargo, en ese caso en particular, de arriba, no mandan abajo, pero aquí estaban en la tierra. Así que la tierra se abrió y se los tragó. Y lo que no se tragó, el fuego los consumió. Por eso la palabra dice más adelante en Lamentaciones, no fuimos consumidos por su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y este es un lema que yo estoy seguro que estos niños lo llevaron toda su vida como parte de su testimonio. Porque imagínense escuchar todos los días, que tu padre está levantando un ejército, porque aunque eran 250 era un pequeño ejército, de personas en contra de los líderes que Dios puso, en contra de los ungidos de Dios, en contra de Dios mismo. Y ellos tenían que cerrar sus oídos, cerrar sus ojos espirituales y mantenerse adorando. Yo me los imagino a ellos en el cuarto escribiendo las canciones que luego le adorarían al Padre. Yo me los imagino a ellos, Señor, ten misericordia de nosotros porque nosotros no pensamos como mi Padre. Señor, si mi Padre no te quiere servir, si mi Padre no quiere seguir lo que tú estás hablando, si mi Padre no quiere seguir a los líderes, por favor, no nos mires igual que a Él. Porque eran tres niños. Y mientras su padre abría su oído a lo negativo, ellos lo cerraban. Y yo puedo imaginarme la mega guerra espiritual que había en esa casa. Porque su madre estaba de parte de su padre, los amigos de su padre estaban de parte de su padre, y lo más seguro en algún momento había reuniones allí. Así que imagínese usted que usted sea la luz en su casa y que tenga al enemigo reuniéndose en su propia casa. Imagínese usted adorando, glorificando y bendiciendo a Dios, y el enemigo planeando estrategias en su propia casa para ir en contra del líder. Ahora, ¿quién estamos escuchando? Porque el diseño de Coré se dañó. Él se dejó contaminar por escuchar las cosas que no tenía que escuchar. Él perdió, dice que la palabra que la paga del pecado es muerte. Y Coré experimentó doble muerte, la natural y la espiritual. A Coré se lo tragó vivo la tierra. Por lo que entendemos o asumo que en ese proceso hubo una muerte. Nunca más lo vimos. Sin embargo, a Dios le plació que sus hijos fueran salvados. Dios no está mirando de quién nosotros somos hijos. Dios no está mirando el pasado del que venimos. Dios está mirando nuestro corazón y nuestra intimidad con Él. Porque Dios es un Dios misericordioso. Pero en esta parte de la palabra, en este testamento, Antiguo Testamento, pagaban padres con los hijos. Sin embargo, en Deuteronomio había establecido una palabra que decía que los hijos no iban a pagar el pecado del padre, que cada cual pagaba
por su propio pecado. Así que si el orden de la Biblia es el correcto, y luego vemos aquí, que sabemos que la palabra habla, y cuando habla, Dios habla y se acabó. Si Deuteronomio nos dice que ya luego es porque a partir de este momento estos niños hicieron una diferencia. Deuteronomio nos dice que ya los padres no tenían que pagar el pecado de los hijos ni los hijos de los padres, porque cada padre iba a pagar su propio pecado. Así que vemos aquí que aunque esa palabra no estaba aún establecida en Deuteronomio, no estaba escrita aquí, pero Dios la estaba haciendo constar, porque Dios no miente, y si más adelante iba a decir que los hijos no tenían que pagar, es porque en este momento había alguien justo, y eran unos niños, porque según leí en la versión lenguaje actual, dice solamente, solo los hijos de Coré no perecieron. Así que si solo ellos, quiere decir que su mamá se murió, su papá se murió, si tenían algún tío aparte se murió, y todos los que no apoyaron se murieron. Así que cuidado con quién escuchemos, porque no solamente se daña el diseño, sino que también podemos morir en el proceso. Vive Cristo. Ellos establecieron unos límites espirituales, porque ellos decidieron, o sea, estamos hablando de niños, unos niños decidieron consciente y voluntariamente que ellos no iban a seguir a su padre, sino que ellos iban a seguir a Dios, costara lo que les costara. Y estamos hablando que en lo natural el niño obedece al padre, y lo que el padre le dice. Por eso es que ahora vemos muchas personas que dicen: es que yo soy así porque lo aprendí de tal y de cual persona, porque mi papá era así, porque mi mamá era así, y siguen acarreando maldiciones generacionales. Estos niños se atrevieron a romper una maldición generacional que los iba a matar, porque no era que solamente se iba a seguir pasando, no. Si ellos escuchaban al padre, ellos iban a estar muertos. Ni siquiera iba a haber generación a la cual pasarle nada. Así que lo que nosotros estamos haciendo ahora no es solamente para nosotros, es para las generaciones. Lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que nosotros estamos transmitiendo es para generaciones. Y cuidemos que la generación que nosotros estamos llevando no sea una generación de muerte. Imagínense unos niños luchando porque están viendo que fulanito tiene el cariño de papá y de mamá, que fulanito está jugando de lo más feliz con su familia. Sin embargo, estos niños tenían que llegar a casa porque esto creó una disfuncionalidad en la familia, porque ellos se estaban enfocando en tirarle piedras a Moisés, en tirarle piedras a Aarón y sus hijos. ¿Sus hijos qué? Pero Dios me mostraba que estos niños eran de los pocos que tenían mentalidad libre. Ellos no tenían mentalidad de esclavos, porque ellos sabían, ellos habían visto lo que había ocurrido en Egipto. Ellos sabían ya, porque a estas alturas ya habían sido compradas los levitas por los primogénitos que murieron. O sea, no solamente con las plagas murieron los primogénitos en Egipto, sino que los primogénitos de Israel habían sido salvados y los primogénitos de los levitas habían sido comprados por todos los que murieron. Entonces estos niños tenían una mentalidad de reino, porque ellos decían: yo vi las plagas, nosotros vimos lo que Dios está haciendo aquí en el desierto y no estamos muertos. Nosotros vemos cómo la columna se mueve y donde quiera que dice que vamos, vamos.
Nosotros estamos viendo cómo no morimos de hambre, cómo no morimos de sed. Nosotros estamos viendo cómo Dios nos dio un lugar para adorarle. ¿Cómo le vamos a dar la espalda a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a atacar al líder que Él puso, al ungido, que puso para llevarnos, para instruirnos? ¿Cómo es posible que ahora, después de haber visto tanto, que después que Dios nos compró, que nos escogió para un propósito, que no cualquiera lo puede hacer, porque nuestro Padre es sacerdote y después nos tocará a nosotros? Dios nos dio un honor que no todo el mundo tiene. ¿Cómo le vamos a dar la espalda a Dios? Y no fue lo que pasó con nosotros. Nosotros no veníamos del pasado, nosotros no veníamos de las situaciones que acarreábamos de nuestros padres, de nuestro pasado, de nuestra familia, porque a veces ni siquiera los padres han hecho, sino generaciones anteriores a ellos y ellos las cargan. Y a Dios no le importó de dónde veníamos, porque dice la palabra que los levitas fueron redimidos. Y si buscamos la definición de redimidos, es que es un pecado que fueron perdonados. Y no fuimos redimidos nosotros con la sangre de Cristo. No fuimos nosotros santificados, porque aquí los levitas fueron comprados porque otros murieron. Pero aquí los que teníamos que morir éramos nosotros. Y alguien murió por nosotros. Alguien pagó ese precio. Alguien derramó su sangre. Le pusieron clavos, latigazos, coronas de espinas. El precio de nosotros era la muerte, por cuanto todos los pecados fueron destituidos de la gracia de Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia vino a la tierra para salvarnos. Porque ni aún uno había justo. O sea, si no había ninguno justo y tuvo que venir Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que agradecer? ¿Y cuánto más le vamos a dar la espalda? ¿Le vamos a dar la espalda? No. Así que estos niños, a una edad corta, en un tiempo diferente, estaban haciendo lo que se supone que ahora somos ellos. Ellos estaban intimando con el Padre. Ellos estaban escribiendo canciones de adoración para el Padre. ¿Y saben por qué el diseño de estos niños se guardó no solamente por su corazón? Porque si buscamos información sobre la descendencia de Coré, Primera de Crónicas, había cantores, había guardadores de las entradas del templo, había algunos que llevaban los instrumentos, que se encargaban de preparar los panes, que preparaban los aceites. Inclusive, cuando buscamos los salmos que menciona Asaf era de esta descendencia, dice que profetizaba. Así que imaginen el nivel de agradecimiento que estos niños tenían, que dice que después de los hijos de Aarón, los pusieron a ellos. Y es que no se guardó el orden. Y Aarón, los hijos, y después los padres. Por 3 niños que se mantuvieron firmes, que se pararon en la brecha. Porque yo me los imagino intercediendo también por sus familias. Y que en algún momento ellos dijeron, si aquí no hay nada más que hacer, nosotros te seguiremos. ¿Y cuántas veces
No hemos estado en situaciones donde nos dicen o yo o Dios, o el trabajo o Dios, o la pareja o Dios. Porque si el enemigo lo usa para atacarte, pero también Dios lo permite para robar tu fe. Porque a estos niños los libró de la muerte, pero no los libró de ver cómo su padre se levantaba en contra de Moisés. O sea, los libró del resultado, no del proceso. Igual tuvieron que entrar en el desierto, pero desde pequeños tuvieron que ser formados un carácter que fuera agradable delante de Dios. Así que ¿cuántas veces no hemos estado en esas situaciones de que aún en la misma casa se levanta el enemigo para ver, ajá, y ahora en quién vas a creer? ¿Y ahora qué pasó? Y en esas veces en que a mí me ha tocado que me dicen o yo o Dios, porque me han tocado, yo le digo, mira, si sigues derecho por aquí hay una puerta, por aquí hay otra que te lleva a otra salida, el carro está allá afuera, síguelo y vete, porque Dios ha hecho tanto por mí que yo no pienso cambiar a Dios. Y no solo en mi vida, sino en mi familia. Si no, dígame usted, ¿cómo es posible que a alguien con un diagnóstico de muerte usted lo vea todo el tiempo agradeciendo primero que nada a Dios y con sus fuerzas renovadas? Y hablo de mi papá. ¿Cómo es posible que una mujer que operaron hace menos de una semana, su herida, porque yo soy la que lo operaría, su herida externa esté cicatrizando, que se vea casi sellada en menos de una semana, que a los 2 días la dieron de alta, y que todo está saliendo bien, y sé que va a salir bien al final, pero que decían que tenía una masa también, uno detrás de la otra. Entonces yo voy a cambiar al Dios que sanó a mi familia, al Dios que está trabajando en mi hermana, al Dios que está trabajando en mi familia, al Dios que me hizo libre, que me restauró, que me sanó, que me tiene hasta aquí, que me está llevando a su propósito, por alguien que tal vez me deje en una semana. No. Entonces nosotros a veces nos cegamos, pero estos niños decían, yo no voy a cambiar a mi Padre eterno, al que me sacó, al que me libró, al que me restauró, a mi corta edad, por seguir a alguien que está buscando destrucción, por irse en contra de Dios mismo, aunque sea mi Padre. Y si ven, aquí hay una lucha entre Padre eterno y Padre terrenal, porque a veces, como les dije, son nuestras propias familias las que vienen en contra de nosotros o vienen en contra del diseño de Dios. Y aquí vemos padre versus padre, pero la decisión es del niño, del ser humano. Porque Dios sabe en qué casa nos pone, pero es porque está formándonos y está creando nuestro carácter. No siempre son las mejores, pero todo tiene propósito. Y a veces el propósito duele. Y a veces es como si la vasija la escogieran, ¡pam!, y la quebraran. Estos niños tenían que tener un llanto extremo en su interior. Su familia se estaba destruyendo por la envidia, por el orgullo, por los celos. Pero estos niños tomaron su autoridad
Señor, no. Tú aquí no entras. Tú en mi casa no llegas. Llegaste hasta el balcón, llegaste hasta la puerta, pero a mi cuarto no entras. Yo le pertenezco a Dios. Yo seguiré lo que Dios estableció para mi vida. Yo seguiré lo que Dios dijo. Dios me llamó al sacerdocio me voy. Soy pequeño, pero sé a dónde tengo mi mirada fija. Y ellos supieron establecer los límites entre aquí entra Dios y entre aquí la oposición se queda. Así que son muy pocas las veces que mencionamos a estos niños, a esta descendencia, pero es un mensaje tan poderoso. Mi hermana, yo estaba llorando haciendo este mensaje, porque yo jamás en mi vida había visto esto. Sí había escuchado Salmo de los hijos de Coré, sí había escuchado que había descendencia, pero ¿por qué no murieron? Usted se imagina a estos niños toda su vida diciendo: yo se supone que no estuviera hablando contigo, se supone que yo estuviera o consumido por el fuego o debajo de la tierra si hubiese escuchado a mi padre. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que me salvó, que dijo que yo no iba a morir con ellos. El nivel de fe que tenían estos niños, yo estoy segura que aumentó no solamente en un 100%, sino en un 1000, un 10,000, porque usted sabe lo que es. Que tú puedes ver tus generaciones, que tú puedes ver que lo que Dios dijo se cumplió. Amén. Que tú puedes estar tranquilo de que si en algún momento mueres, tu descendencia llegó a ser lo que Dios dijo que iba a ser. Y buscando información, estos puestos que mencioné dentro del tabernáculo, que vemos en Primera de Crónicas 9, eran los puestos de confianza. O sea que los puestos de confianza que se le entregaron a ellos eran los del tabernáculo. El rey David, que estableció el templo y la adoración en la casa, confió los puestos más importantes en la descendencia de Coré. Un hombre que se rebeló y que fue destruido. Y que, como leímos, de Aarón pasó a Eleazar a Fines y Fines a la descendencia cuádruple. Cuando caminamos en orden, el orden de Dios permanece, porque Dios es fiel. Así que tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando. Tenemos que mantenernos firmes y parados en la brecha. Tenemos que mantenernos fieles a lo que Dios ama. Y ahora, ellos tal vez tenían un ADN que no era el mejor para los ojos de los demás, pero en sus venas, en su sangre estaba el ADN de aquel que lo creó todo. Porque estudios científicos dicen que cuando respiramos, el aire pronuncia el nombre de Yahweh. Así que ellos sabían que quien los había creado era mucho mayor que lo que estaba pasando. No se dejaron llevar por las circunstancias. ¿Y qué aprendemos de estos niños? La oración y la adoración mueve la mano
La obediencia y la fidelidad a Dios no solo salva tu vida natural, sino te da vida espiritual. La misericordia de Dios produce un encuentro con Dios. Sus vidas no fueron iguales. Dios siempre tendrá la última palabra, aun cuando tu alrededor dicte muerte. Mantente enfocado en la responsabilidad que Dios depositó en ti. No dejes tu lugar y permanece firme en la brecha, aunque sean de tu propia casa los que se levanten. Establece límites y deja en claro en quién has creído. Lo que se ha hablado sobre tu vida, deja claro lo que Dios ha dicho. Y entrarás a la tierra prometida. Porque estos niños entraron a la tierra prometida mientras otros murieron en el camino. Ellos entraron, vieron la promesa, pasaron, vieron a David y vieron a Salomón. La descendencia de ellos duró hasta David y Salomón. Así que imagínense todo lo que estos niños vieron en el camino. El enemigo no podrá tocarte ni alcanzarte cuando Dios es tu guardador. Mantén niveles altos de intimidad con Dios y dirígete hacia su voluntad. Y líder que me escuchas, ten cuidado a que me escuches. Ten cuidado, porque estas 250 líderes escucharon a la persona equivocada. Y no solo murieron ellos, sino murieron sus familias también. No sea que contigo